Es una alegría poder saludar a todos mis hermanos en Cristo. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes, que es un privilegio poder compartir, es un privilegio poder estar con todos hoy y poder abrir nuestro corazón a lo que el Señor quiere darnos en este tiempo. Así que hoy deseo saludar especialmente, saludo a todas las ovejas, hermanos y hermanas que componen la maravillosa familia del Ministerio Ciudad del Rey en diferentes partes de Guatemala, no solamente en la zona de oriente de Guatemala, sino también en Guatemala, en otras naciones, México, Estados Unidos, Europa, Sudamérica. Un abrazo fuerte. Bendigo a cada uno de los hijos espirituales que el Padre nos ha entregado y bendigo sus vidas. También bendigo a todos mis hermanos en Cristo que gentilmente se vinculan, y bendigo sus vidas desde Guatemala, en particular la ciudad de Zacapa donde estamos establecidos. Hoy deseamos compartir un tema muy importante y necesario para nosotros, un tema demasiado importante. El tema que estaremos abordando hoy es sobre los descuidos de la o acerca de la salvación. Y el tema principal, el que yo quiero hacer referencia en este momento, tiene que ver exactamente con, yo entiendo, y aquí es donde tenemos que colocar una base, pues porque probablemente cuando hablamos de evangelio, Cristo, salvación, hacemos, hay demasiadas ideas que afloran en cuanto que la salvación es una situación de solamente de orar o de ayunar, que la salvación no implica cambios, o que la salvación no debe de cuidarse o protegerse o cultivarse. Y es que ahí vienen los problemas, porque pues hoy es bueno que hablemos de fe, que hablemos de ánimo, por supuesto, pero la pregunta aquí es, ¿estamos cuidando nuestra salvación? Esa es la pregunta principal. ¿Estoy cuidando mi salvación? ¿Debo de cuidarla o no cuidarla? ¿Debo de atenderla o no atenderla? Porque yo puedo interpretar, bueno, si yo soy salvo, pues no puedo vivir como yo quiero. ¿Cuántas personas hoy confundidas, aunque la salvación Dios la da a través de Cristo, pero la Biblia nos enseña que debemos de dar testimonio? La Biblia nos enseña que debemos de dar frutos. La Biblia nos enseña que hay evidencias. No solamente uno puede decir, como en la pertenencia de los clubes sociales, que eso ha sido histórico. Yo pertenezco a cierto grupo, a cierta sazón de personas, bien, pero el punto es, el punto es que la vida que vivo no tiene nada que ver con los requerimientos de lo que la Biblia dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí viene el problema, es un problema profundo, porque hoy tenemos personas que se puede ver un adulterio o una fornicación o el alcoholismo o cualquier pecado se ve como algunos lo han mostrado, como en vez de llamarle pecado le llaman error. En vez de hablarle adulterio, se llama un resbaloncito. Pero pecado, la Biblia dice que pecado es pecado, no tiene otro nombre. Es decir, dentro de la nomenclatura bíblica, pecar es transgredir la ley de Dios, su palabra. Entonces, aquí viene el tema. Preocupado
Hay un pasaje en Hebreos capítulo 2 que yo quiero leerlo para ustedes. Hebreos 2, si leemos, dice, por tanto, dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidásemos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Pero interesante cómo entra el texto. Dice, por tanto es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Hay otro pasaje que el apóstol Pablo dice, si alguno desea, anhela, se propone estar firme, mire que no caiga. O sea, el hecho es de que hoy tenemos abarrotados templos. La pregunta es, ¿y cuántos salvos? Porque el salvo no es solamente, bueno, yo soy salvo porque soy salvo, ¿no? Pero los frutos, hay evidencia. Y el tema es la evidencia. Si no hay evidencias es difícil. La Biblia dice por palabras del pastor Pedro, somos cartas abiertas al mundo. Es decir, debe haber traslucidez, preclaridad en ese punto. Entonces, el punto aquí es cómo tratamos, pues, porque hoy vivimos en un mundo muy sensorial, un mundo que si tengo ánimo me consagro y si no, no. Un mundo donde si tengo ánimo sirvo y si no, no. Un mundo castigado por ese tipo de filosofías sensoriales que debemos de interpretar que según mi ánimo, según la hormona del día, correspondo a eso. Y yo quiero que noten, amados, la salvación debe de cuidarse, cuidar el testimonio. En el sentido, cuando hago referencia de cuidarse, hablo que como creyentes, en el momento que yo me convierto al Evangelio, me convierto a Cristo, en el momento que yo me arrepiento de mi vida de pecado, dejo mi vida de pecado. Es decir, al dejar mi vida de pecado, yo soy hijo por dejar la vida de pecado. Es decir, el Santo Espíritu nos redarguye entendiendo que el pecado nos ha separado entre nuestra persona, nuestra vida y la existencia de Dios. Bueno, entonces, en el momento que venimos a los pies de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Pues no solamente es un privilegio, no, hay que cuidar. Por eso es que la salvación debe cuidarse con temor y temblor, dice la Escritura. La salvación tiene que cuidarse. ¿En qué sentido? Los cuidados que debe de tener. Entre otros comentarios así por encima es testimonio, la conducta, cómo se interpretan las amistades, cómo se interpreta la música mundana, la música secular, cómo se interpreta. Y es tremendo esto, porque hoy yo he tenido el mal gusto de conocer siervos que escuchan música secular y para ellos es normal. Es normal, ¿no? La música secular no afecta. Ese es el tema. Por eso creo que hoy debemos de reflexionar cómo hemos cuidado nuestra vida cristiana, cómo hemos manejado nuestra vida cristiana. Creo que la vida cristiana debe cuidarse. Imagínense perder tanto de Dios por un pecado. No vale la pena. No vale la pena. Perder los privilegios, perder las bendiciones que Dios da por una vida de pecado. Y lo peor es ese constante sub y baja. Un mes en la iglesia, 2 meses fuera, un mes en la iglesia, 2 meses fuera. Vida con doble moral,
vida con doble cara. De manera que la impresión es que soy cristiano el día del domingo cuando me pongo la ropa de oveja y entramos al culto. Saliendo de la hora y media del culto, si es que duró mucho, si es que hubieron más anuncios que prédica, luego inmediatamente me pongo la ropa de oveja, de lobo, me quito la oveja y me pongo la de lobo. Entonces no pasó nada. Ahí es donde el reclamo, y el reclamo es, ¿por qué razón? Me acuerdo que platicaba con un empresario hace tiempo y me decía, yo prefiero contratar gente que no profese cristianismo. Le dije, ¿pero por qué? Porque muchos me han quedado mal diciendo ser cristianos. Y es que ahí viene el tema. Por eso es que creo que el pasaje de hoy tiene que ver en particular porque es necesario que con diligencia. Y esa palabra diligencia es la palabra prosejo. Esa palabra diligencia, prosejo. Y prosejo significa sostener la mente, prestar atención, tener cautela por oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento. El texto dice que tenemos que aprender. Y es que aunque la salvación es espléndida, maravillosa, reconociendo que aún el nombre de nuestro amado Yehoshua, Jesucristo, es Jehová salva. Pues sí, por la salvación recibimos perdón, por la salvación vida eterna, por la salvación sanación, por la bendita salvación recibimos liberación, redención, unción, llenura del Espíritu Santo, prosperidad tanto almática como material. Claro que hay una gracia que se desborda del sacrificio de Cristo por nosotros, una gracia perfecta. Pero el tema es, cuando yo recibo su gracia, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es el testimonial que yo debo de tener? Porque no, a menos que, bueno, yo tengo a Cristo, pero puedo vivir igual que vivía antes de conocerlo a Él. Y ahí se confunde la gente afuera. Entonces yo quiero que noten que el pasaje que usa la primera palabra es diligencia. Creo que tenemos que aprender a ser diligentes. Dice que la palabra prosejo, que es actuar o caminar con cautela hacia o por, son los cuidados que el cristiano tiene que tener. Su conducta. Amado, la salvación es hermosa. Es que no hay algo más grande en la vida que tener a Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? No hay algo más hermoso. No hay algo, no hay dinero, no hay nada que asemeje a algo que tenga un valor parecido al encuentro perfecto con la persona de Cristo. Si tú has conocido a Cristo, bien sabes el gozo que produce. Bien sabes que no hay mayor alegría que conocer a Cristo. No hay mayor alegría. Pero el tema es que tenemos que cuidar nuestra relación, nuestra comunión. Encontramos a un Adán y a Eva expulsados del huerto. ¿Por qué? Porque ya el pecado les estorbaba. No pueden estar. Es que no se puede estar. No se puede. Claro, hay gente descarada, sin vergüenza, que pueden estar en altares con doble vida, pero vamos, el pasaje nos está diciendo que no puede haber doble moral. No debería de haber doble moral. O sea, el pasaje nos está alumbrando enfáticamente que Adán fue expulsado, Eva expulsada. ¿Por qué? Bueno, el pecado estorba. Y es aquí donde tenemos que entender cuál es mi responsabilidad con Dios. ¿Qué debo de hacer? No tanto es un mensaje motivacional como algunos expertos para manejar las masas, no, sino que es enfocarnos en el texto que dice que es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. ¿Por qué utiliza la palabra deslicemos? Fíjense que la palabra deslizar es pararrué. Y esa palabra es flotar pasando. También es la palabra pasar por alto. Sin preocupación, deslices, deslizándose,
El significado es el verse fluyendo, deslizándose, pasar de largo, sin prestar la debida atención a algo. Las cosas que hemos oído, quizá la salvación de... O sea, ¿qué significa esto? Que el no poner atención a la palabra, el no a poner atención, qué cuidados, sobre qué tengo que caminar, qué tengo que cuidar, podemos deslizar. El texto dice, no sea que nos deslicemos. Puede ser que no deslicemos, pero el pasaje dice, no sea. Entonces no vale la pena descuidar lo que Cristo ha dado. No vale la pena. No vale la pena perder comunión, perder relación con nuestro amado Jesús. Yo conozco cantidad de personas que han deteriorado su vida espiritual. Jugaron con el evangelio, jugaron con Dios, jugaron con su iglesia, jugaron con su pastor, jugaron. Y el resultado es grave. Y son situaciones dolorosas, dolorosas. Y es que la vida cristiana es de cuidados, amados. La vida cristiana es de cuidados. No es de comportarse como antes. Yo entiendo que la promulgación, Cristo nos hizo libres, sí, claro, claro. Yo entiendo que Él me hizo libre, sí, libre de, pero esclavo de Él por amor. Eso es lo que no nos explicaron. Sí, yo soy libre, ¿libre para qué? O sea, yo soy libre de maldiciones, claro. Él me liberta de vicios, Él me liberta del pecado, por supuesto. Pero en lo que me hace libre de, me vuelve esclavo de Él, esclavo por amor. Entonces, al final y al cabo, entonces soy libre de Satán, sí, pero esclavo de Cristo. Pero ese esclavo de Cristo no es que yo me manejo solo, yo me controlo y yo sé lo que hago. No, es una vida sujeta, es una vida sumisa, es una vida de obediencia a la palabra, es una vida del diario vivir hasta la venida de Cristo, a la hora que el Señor nos lleve, una vida de franca, una vida del día a día de obediencia a la palabra, a la consagración. Y es que el tema es que no se habla de consagración ahora. Hoy hablamos de fe, avivamientos. Sí, pero ¿para qué, hermanos, hablar de eso si primero tenemos que consagrarnos? Nuestra consagración es necesaria en la vida. Consagrarnos es dedicarnos. Consagrarse no es jugar con Dios. Consagrarse con muchos juegan con el evangelio. Juegan a ser apóstoles, juegan a ser pastores, juegan a ser predicadores, juegan a ser diáconos. No, hermanos, no podemos jugar con Dios. Dios es santo. Fíjense que Dios es santo y celoso. Celoso. Yo conozco hombres celosos, hipercelosos. Pero Dios es un Dios santo y celoso de los suyos, de lo de Él. O sea, el Señor te cela. Si tú eres hija o hijo de Él, te cela. Él te quiere para Él. O sea, el Señor te quiere para Él. Cuerpo, alma, espíritu, de Él, para Él, por Él. Ese es el celo del celo santo. Pero, amados, a veces nos comportamos como personas que hemos perdido el temor. El temor de Él, hemos perdido el piso. Hemos perdido el piso. Yo quiero hacer hincapié en algunas palabras importantes, porque aquí dice que la palabra deslicemos es pararrueo. Y esa palabra es pasar por alto. Esa palabra es desatender. Esa palabra es no prestar atención. Entonces el pasaje dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos, no vaya a ser que deslicemos. No podemos desatender la palabra en el hogar, en el matrimonio, desatender la relación de la palabra con nuestros hijos, desatender la relación de la palabra con nuestro Padre. Es que no podemos desatender. No es, ha sido un tema conflictivo, muy conflictivo, el analfabetismo bíblico que tenemos ahora. Hoy es cierto, tenemos medios, mecanismos, digitalizadas miles de Biblias, sí, pero el tema aquí es, claro, tenemos Biblias en diferentes formas digitales, pero la mayoría no la conocen, no entienden de qué se está hablando. Y ese es el punto. Por eso tenemos que entender que debemos de cuidar
cuidar lo que hemos recibido. Por ejemplo, pensaba en la palabra cuando dice las cosas que hemos oído. ¿Por qué oído? Bueno, voy a hacer un poquito de alusión hacia este punto. ¿Por qué el texto nos dice que debo de poner atención? Bueno, reconociendo primero que cuando habla del oír, del atender por el oído, no dice el texto que andamos por fe y no por vista. Pero ¿por qué oír? Bueno, para empezar, el oír, el texto dice que es pues la fe viene por el oír. Es decir, no viene la fe porque miro. La fe no es como muchos, hasta no ver, no creer. No. La fe viene por lo que escucho. Oír. La fe viene cuando oigo palabra. No discurso filosófico ni mensaje motivacional. No. Palabra. Quiero aclarar lo que digo. No son mensajes de automotivación. No. Aunque hoy están soterradas las librerías cristianas de más documentos de automotivación que Biblia pura. Entonces el tema es la palabra. La palabra es el tema. La palabra. Hoy vemos muchos cristianos con libros de motivación en vez de cargar la Biblia en la mano. Y ahí es donde quiero que noten. ¿Por qué el oír? ¿Por qué el oír? Por ejemplo, cuando el texto habla, aun cuando alguien está en el útero de su mamita y lo primero que desarrolla es el oído. El oído reconoce, no ve, no usa ninguno de los otros sentidos. Sale a la vida, nace a la vida, escucha lentamente, pero va desarrollando su oído. Por eso es que nosotros nos convertimos a Cristo. Es por lo que escuchamos. El mensaje entró por oír la predicación de la palabra pura de Dios. Ese es el punto. Pero ¿dónde nos empezamos a afectar cuando dejamos de oír? El tema es bien complicado porque uno de los poderes de la serpiente es que la serpiente ensordece, porque la serpiente es sorda. Cuando el texto nos habla de Eva, por ejemplo, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Esa expresión, la cual dijo, Nahash, esa palabra en hebreo, dijo, Nahash, es sisear, es emitir un susurro o un conjuro, hipnotismo. Es decir, lo que es la voz que escucha, la voz infernal que Eva escucha, la bloqueó completamente, la ensordeció a Dios y le abrió el oído al demonio. Por eso es que es peligroso quien uno oye. Peligroso. Como decían nuestros antepasados, no todo lo que brilla es oro, no todo. Claro, nuestros oídos quieren oír voces con sabor a miel, voces endulzadas, salamerías. Nos encantaría que nos hablaran cosas pero cuando somos confrontados no nos gusta. Le huimos a la confrontación. Yo he escuchado personas que a la confrontación le llaman falta de revelación. Impresionante su percepción. Pero hablemos un poco más. Hay que aprender a oír a Dios. Bueno, porque nos salvamos por lo que escuché. Yo me salvé porque escuché a un pastor que me habló de Cristo. Entendí mi pecado. El Espíritu Santo me reveló, me redarguyó a mi alma, a mi espíritu, a mi ser. Me salvé. Cristo me salvó. Pero no vi nada, no vi a nadie, solo oí su bendita y poderosa palabra. Pero ¿dónde empieza uno a fallar? Cuando uno escucha voces del enemigo. Uno empieza a desatender su vida cristiana. Creo que aquí hay un problema profundo porque por un lado encontramos a la referencia de la parábola de Lucas 15. Vemos en Lucas 15 aparecen un menor, un hijo menor y un hijo mayor. El menor fue claro y tajante
en, en irse de su casa. Él sale de su casa. Dejó todo. Dejó techo, comida, sus obligaciones con su padre, las abandonó, ¿sí? Dejó todo. Pidió su herencia y se va. El texto dice, y vivió perdidamente y malgastó todo. Bueno, aparece también en el texto un hermano mayor o un hijo mayor. Lo interesante es que cuando el menor se queda sin provisión, busca empleo con los que apacentaban. Increíble, apacentar ovejas. Este apacentaba marranos, cerdos. Interesante es que es apacentar cerdos, hay que analizarlo. Pide empleo y quiere comer, mas no se lo permiten. Eso fue el milagro, porque si él logra probar ese alimento ya no sale. Entonces ahí despierta y dice, volveré a la casa de mi padre. Se recuerda que tenía padre, era hijo. Hay casa, padre, comida. Soy hijo y tengo casa, padre, comida. Regresa. Bueno, cuando regresa, aquí viene algo interesante. Entró, hicieron fiesta, pero aparece el hermano mayor. Y el hermano mayor hace un comentario y dice, recibiste a tu hijo que malgastó su herencia viviendo con rameras perdidamente. Es el comentario. Luego le pide un cabro a su padre. Entonces la pregunta al final, ¿quién de los dos era el pecador al final? Porque uno habla de rameras cuando en el texto no menciona rameras, dice perdidamente. Eso da a entender demasiado, pero no dice rameras. El que hablaba de rameras era el hermano mayor. Tal vez supongo que tal vez él deseaba algo que no tenía cerca de su casa. Y el otro sí fue claro, se va, pero el otro se retuvo y pide cabro al final. Entonces puede ser que hayan personas que sí se van al mundo y otros se quedan en el templo, pero en el mundo. No dejaron el mundo tampoco. Por eso es que hay que ver la ubicación de esto, porque a donde tenemos que ir es el oído, porque es importante cuidarlo. Por ejemplo, un discípulo, o sea, una de las primeras cosas que ministro a mis discípulos es su oído. Tiene que aprender a oír la palabra. Tiene que discernir la voz. Según Juan 10, hablando del pastor y sus ovejas, dice, porque la voz del extraño no atenderán, antes huirán de él. Pero, ¿cuánta oveja la voz del extraño le parece la voz de su pastor? La voz del extraño le parece la voz de su esposa o esposo y se pierden en pecados. Por eso algo que Satán hace es ensordecernos. Cuando alguien cae en sordera espiritual, no reconoce a Dios, ya no escucha palabra, ya no escucha a sus pastores, ya no escucha a su esposa, a su esposo, ya no escucha a sus hijos, se escucha a sí mismo se oye. Y el día que alguien se empieza a escuchar a sí mismo, está caído, está dañado, afectado, desgastado. Ese es el punto importante aquí, al que tenemos que analizar. Por eso es que cuando el texto dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por eso es que una de las capacidades de oír, de Dios es oír. Oír. Al nacer se aprende a oír. Las ovejas oyen su voz. El discípulo desarrolla capacidad auditiva con su mentor, pastor, cobertura. Satán, ¿cómo engañó a Eva? A través del oír. Fue engañada. Pero eso dice el texto, más temo que como Eva fue engañada y sean así corrompidos vuestros sentidos de la sincera fidelidad que es en Cristo. O sea, el tema es, fue corrompida. Eva oyó al que no tenía que oír. Oyó al que no tenía que oír. Ahora, la palabra pararreo, cuando estamos viendo que es deslizarse, de caer, creo que aquí viene el tema. Entonces, cuando hablamos de esto, dice el versículo 3, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo descuidar? La salvación es cuidada, protegida, con nuestra vida diaria, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra intercesión.
el estudio de la palabra de Dios, el estudio. Recordemos que toda desobediencia se recibe justa retribución. Como dijo el que estaba colgado al lado de Cristo, estamos pagando conforme a nuestras obras. Pero el tema aquí es, pero yo puedo pecar. Según Romanos 5:20 dice el texto que donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero también le dice en el capítulo 6, versículo 1, perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. Y el punto es, creo que estamos excedidos de la idea de gracia. Yo puedo pecar, puedo fallar, puedo mentir, puedo vivir como yo quiera. De todas maneras, Dios me perdona. Si hacemos un pequeño comentario para concluir, Satán sube a Cristo, según el texto de Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, lo sube a un pináculo de un templo, le dice, lánzate, pues que a sus ángeles la mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna, hablando del Salmo 91. Pero el tema es, si se lanza a Cristo, se muere. O sea, a donde quiero llegar es, Satán no mide consecuencias, no se miden. ¿Por qué? Porque se presenta así el pecado. Sí se puede pecar, pero uno piensa así, Dios me perdona mi esposo, mi esposa, mis hijos, el pastor, la iglesia. Sí, la pregunta es si la consecuencia. Las consecuencias se vienen. Un embarazo, sí. Dios puede perdonar la actuación incorrecta, sí, pero el bebé viene, va a nacer. La oración no va a detener un embarazo. El embarazo se va a dar normalmente, como Dios manda. Bueno, por eso le digo, una vida de alcoholismo, una vida de mentira, una vida de engaño, todo va a traer lo que Cristo dijo en un comentario. Dijo, lo que se siembra se cosecha. Entonces, cuando hablamos de esto, interesante sí, le dice Satán a Cristo, lánzate porque no pasa nada, los ángeles te van a ayudar. Pero, ¿por qué Cristo no se lanzó? Sabía que era una trampa. O sea, ¿cuántas veces Satán ofrece pecados y el humano no entiende que hay consecuencias? No entiende, no pasa nada. No, sí pasa. Y pasan cosas graves, cosas demasiado graves. Uno no mide. Y ese es el punto al que quiero llegar. Hay que cuidar tu vida. Creo que el tema de hoy es entender que debes de vivir una vida de consagración, una vida de apartamiento, una vida de rendición a Cristo, una vida ahí poniendo en orden si hay pecados ocultos, hay pecados en práctica, hay que hacerlos a un lado, hay que cortarlos en el nombre de Jesús. Por otro lado, pecado también es la falta de oración, la falta de palabra, la falta de estudio, la falta de meditación. Dios nos está llamando a eso ahora. Este es un tiempo de consagración. Este es un tiempo para ti, amado del Padre, amada del Padre. Ese es el tiempo de consagrarnos. Esto es para consagrarnos. Y en esta consagración, cuidar lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante lo que dice Apocalipsis, retén lo que tienes. Retengamos. Retener, cuidar, perseverar, atender. Hechos capítulo 2 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay un perseverar, pero perseverar en la palabra. Perseverar, yo no hablo del privilegio, hablo de la palabra, hablo del orden a la palabra, amar la palabra. Dios te está llamando a que cuides tu corazón. De toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Es tiempo de guardarnos. Este es el tiempo de consagrarnos. Es el tiempo de cuidar. Es el tiempo. No descuides lo que Dios te dio. No descuides tu vida espiritual. No descuides tu alma con Dios. No descuides tu relación con Cristo. Que no se vea afectada, que no se vea dañada, que no se vea averiada. Por eso hoy termino. Hay que atender a Dios. Hay que atender su palabra. Hay que volver a la cruz.
Hay que volver a humillarnos y decirle: Señor, sana mi oído. Quiero guardarme de todo pecado. Quiero guardarme delante de ti. Quiero guardar mi alma. Quiero guardar mis ojos, mis oídos. Quiero guardar mi boca. Quiero guardar mi alma. Quiero guardarme. Hoy es el tiempo de guardarnos. Hoy es el tiempo de guardarnos delante de Él. Este es el tiempo de guardarnos. Por eso el texto dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos nuestra relación con Dios, con Cristo? Si la dañamos, si la destruimos por cosas vanas. Dios quiere que tengamos arrepentimiento. Dios quiere que tengamos un arrepentimiento profundo. Es por demás hablar de avivamientos y de cosas así. De nada sirve hablar de eso si no hay un arrepentimiento primero. De nada sirve de hablar de eso. Por eso es que, como bien se sabe, se puede hablar mucho o demasiado del Evangelio, sí. Pero vamos a lo simple. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es transformación. El Evangelio es quebrantamiento. El Evangelio es arrepentimiento. El Evangelio es cambio de vida. El Evangelio es transformación. El Evangelio no es adaptarme, no es un idioma, no es un país. El Evangelio es volver al orden de Dios y mantenerme en Él. Hoy es un tiempo lindo para que le digamos: Señor, quiero cuidar lo que me has dado. Quiero cuidar mi relación contigo, mi relación con tu palabra, mi relación con tu Santo Espíritu. Hoy puedes hacerlo. Si tú has estado en pecados, has estado fallando a espaldas de tus cónyuges, a espaldas de tus hijos, a espaldas de tu pastor, hoy es el tiempo de decirle: Señor, quiero volver a ti. Quiero volver a ti. Quiero volver a tus caminos. Quiero hacer lo correcto. No quiero vivir una doble vida. Una cosa en el templo y fuera del templo soy alguien totalmente desconocido. No quiero aparentar lo que no soy, ni tampoco vivir de privilegios, lo cual muchos creen que el tener un cargo les da un nivel de espiritualidad. Imposible. La espiritualidad solo te la da tu relación íntima en la palabra y en la oración con Cristo. No es un privilegio, no es un cargo. El cargo no define el nivel espiritual. Ni el ser apóstol menos, ni el ser profeta menos, ni el ser pastor menos. No. Es la vida íntima, íntegra que tenemos nosotros con Cristo. Yo quiero invitarte a que ores conmigo. Quiero invitarte que abras tu corazón hoy y que le digas: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero volver a tus caminos. Quiero volver a tu presencia. Quiero volver a tu espíritu. Entrego mi corazón delante de ti. Te entrego mi alma delante de ti. Te entrego mi ser. Me arrepiento de la vida doble que he llevado. Dilo. Me arrepiento de no obedecerte. Me arrepiento de permitir, de no ser lo que tú esperabas de mí. Quiero vivir para ti. Quiero vivir cuidando mi relación contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Pues yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los hermanos amados de Ciudad del Rey en diferentes lugares en el mundo. Sean dichosos y prosperados en todo. Amado hermano, te bendigo en el nombre de Jesús.